Gloria a Dios. Vamos a ir a Mateo 25, si es tan amable. Saludo al pastor Gerardo en esta mañana y él nos dirige, nos dio la directriz de dar este tema con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Mateo capítulo 25. Dice la Biblia: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Versículo 13, que es el versículo central de esta lectura de la palabra de Dios, de las 10 vírgenes. Digámoslo todos, leámoslo todos juntos, por favor. Diga: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Otra vez, todos juntos. 1, 2, 3. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Otra vez, fuerte, por favor. Todos, ya está aquí en la pantalla. Muy bien, todos. ¿Tiene su Biblia? ¿Cuántos trajeron su Biblia? Muy bien. Todos. 1, 2, 3. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Y hoy el Señor, por su gracia, vamos a ver algo muy importante, y es un tema precioso en el Señor: que tu lámpara esté encendida. ¿Lo cree? Confiéselo. Que tu lámpara esté encendida. No se lo diga a nadie, confiéseselo a usted mismo. Que mi lámpara esté encendida. Y hay una gran preparación. ¿Sabe que el Señor está en una gran preparación? ¿Cuántos aquí se han casado y han tenido que preparar su matrimonio? A ver, por más pequeño que sea el matrimonio, ¿verdad? Por más sencillo o muy lujoso que sea, se necesita una gran preparación, ¿verdad? Y esa preparación hoy en día lo hace la novia y el novio, ¿verdad? Con cada uno de sus padres. Pues aquí en esta palabra, el Padre, amados hermanos, está preparando ese gran matrimonio que muy pronto va a suceder. El Señor viene pronto y Él vendrá por su iglesia, y estaremos en las bodas del Cordero, esas bodas preciosas. Por eso hoy que tomamos la cena del Señor, y en la historia hoy sería el Pentecostés. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Es un tiempo maravilloso donde el Espíritu Santo se manifiesta. Y para preparar una fiesta, como la preparaba el pueblo judío, tenía que haber una pareja, ¿verdad? No hay matrimonio si no hay pareja. Esposo y esposa de acuerdo a este principio.
Porque hoy los principios se han cambiado. Usted los ha cambiado, yo los he cambiado. Porque los principios de la palabra no cambian. Siempre están ahí. Los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y en esa boda los padres se reunían y organizaban todo esto desde mucho tiempo. Un joven judío a los 18 años ya podía hacerse cargo de un hogar. Hay muchos jóvenes hoy en día que quieren casarse, pero se les pasa el tiempo porque no se han preparado. La preparación se ha perdido. El Señor la dio en Génesis, cuando Él dijo, los bendijo Dios. La preparación empieza cuando la pareja busca la bendición de Dios. Segundo viene el mandamiento del Señor, donde le dice crezcan, fructifiquen, crezcan y multiplíquense. O sea, dedíquense a crecer el uno al otro. Pero en el pueblo judío, los padres levantaban a ese joven y levantaban a esa señorita con las capacidades y los preparaban para el hogar. Hoy usted no prepara a su hija ni a su hijo para un hogar, porque ¿para qué? Eso el matrimonio está mandado a recoger. ¿Para qué? Eso no se necesita. Pero déjeme decirle que el Señor en su palabra lo establece. Y Él nos enseña los diferentes puntos que Él tiene en cuenta para este gran matrimonio. Y lo primero, diga orden. Primero, todos, orden. Segundo, pureza, diga pureza. Tercero, preparación, lámpara, o sea, y cuarto, el aceite. Era lo que preparaban, lo primero que hacían. La jovencita en el Antiguo Testamento, vemos que la preparaban para el matrimonio durante un año. O sea, comenzaban con el desposorio. No es que hoy se vio y mañana se acostó y después se casó. No. Eso es lo que usted y yo hemos hecho. Pero la Biblia nos habla un orden y tan lindo. Por eso lo primero en esta gran fiesta que Dios habla es orden. Y cuando el Señor nos va a hablar de esto, ese contexto judío de esa boda, el papá era el que sabía, el papá paterno era el que sabía en qué momento estaban listos para la boda. Al hijo lo ponía, le entregaba su terreno y tenía que construir su casa desde muy niño. Hoy en día no se maneja así, porque usted lo maneja de acuerdo a sus principios y de acuerdo a su religión. Pero ese muchacho comenzaba a trabajar. Lo mismo la joven. Ustedes no se dan cuenta, por ejemplo, cuando llegó el aviso a Abigail que iban a matar a su esposo, en qué momento ella preparó 200 panes de harina y 200 panes de trigo y 4 corderos, no sé cuántas vacas, 100 racimos de uva, 7 cueros de vino. Qué mujer tan capaz. Las señoras antiguas y algunas jóvenes, ¿sí? Que son casadas, que tienen su hogar en orden, como mi nuera, que la bendigo en el nombre del Señor. Y es tremendo cómo el Espíritu Santo preparaban a estas jovencitas. ¿Por qué las jovencitas de hoy se estrellan y continuamente están hablando de divorcio? Porque no hay una preparación y usted y yo no se las hemos dado a nuestros hijos. La preparación que usted le da a niña no se vaya a dejar, ¿oyó? Porque a la hora que usted se deje, vea, le figuró. No se deje. Y las mujeres vamos empoderadas, pero empoderadas para pelear, empoderadas para hacer lo que se nos da la gana, empoderadas para que el hombre nos obedezca. Pero no era así de acuerdo a la palabra. Era una preparación de años, y el papá iba y miraba si la casa ya estaba lista, si todo estaba organizado, si el muchacho era un muchacho de carácter, si era un soldado porque tenía que haber ido a la guerra.
Iban y miraban a la joven y él miraba desde lejos, esa joven, ¿cómo está? Si ha cumplido con todo. Y ellos mismos, y cuando el papá le decía, el muchacho decía, ya papá, todavía no, todavía no. Hoy en día no, me voy a casar, me voy. Y diga lo que diga el papá o la mamá, les vale. Pero en esa época no. Pero es que se renacen en esas épocas. No, la Biblia tiene principios y valores. Amén. Y déjeme decirle, hermano, que cuando ya el papá decía, listo, ya es el día, él no salía corriendo, a ver, va a casar. No. Habían 10 vírgenes, amigas de la novia, que se preparaban y ayudaban a preparar a la esposa. Y en el Antiguo Testamento, cuando usted ve a Esther que se iba a presentar ante el rey Asuero, era un año de preparación donde 6 meses, diga 6 meses, se colocaba en mirra y diga y 6 meses en perfumes. O sea que la joven no se presentaba ante el esposo vuelto nada. En el Nuevo Testamento, ¿cómo la preparaban? Cogían, como haga de cuenta, como una piscina pequeñita y traían agua viva, o sea, agua de fuentes, y la muchacha tenía que sumergirse hasta el cabello en esa agua. Esa era la purificación que hacían los judíos para la novia. ¿No le parece casualidad lo que el Señor dice en su palabra, que Él está preparando a la novia para ese gran día? Dice que Él la está santificando por medio de su palabra para presentársela a sí mismo una iglesia sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. ¿No le parece algo igual? Pues déjeme decirle que ellos preparaban eso, y los 10 varones habían también con el esposo, y ellos tenían que preparar unas antorchas, porque en esos días no había luz eléctrica. Entonces, y las fiestas eran más que todo en la noche, y duraba un año en que la novia se preparaba y el novio, o sea, el papá le decía ya, pero tenían que prepararse un año completico en santificación. 6 años de mirra. La mirra significa muerte. Hay que morir. Señoritas, hermanas que estamos acá, ¿por qué tenemos tantos problemas en nuestros hogares? Porque no morimos, sino estamos vivitas en todas las cosas. 6 meses en mirra, hasta que la novia se despellejaba totalmente y le salía una piel suave de porcelana, porque cuando el esposo la viera era algo, una belleza incalculable. Y luego se metía 6 meses en mirra, y luego 6 meses en perfumes. ¿Usted se imagina? 6 meses en aceites, 6 meses en mirra, en afeites, y luego 6 meses en todos esos perfumes. Hay que morir, pero hay que ser una iglesia adoradora de Dios, que nos deleitamos en la presencia del Espíritu Santo. Y cuando ya llegaba el año de la preparación, le tenían listo su vestido real, y era tanta la belleza. Y pensemos en el Antiguo Testamento, en la reina Esther, cuando ella entró y la vio el rey, dice que de una vez la amó y la tomó como esposa y como reina, porque usted solamente puede verse a través de la palabra. Cuando usted pasa por la mirra, ese morir a su carácter, ese morir a su forma, ese morir a todo, y luego estar en la presencia del Señor, o cambiamos o cambiamos. ¿Por qué no hay transformación? Porque no estamos dispuestos a pasar por la mirra. Queremos los perfumes, pero en esa época no se podía. Y en el Nuevo Testamento las señoras tenían que trabajar fuertemente y tener su perfume. Por eso cuando María llegó a los pies del Señor, le entregó la dote de ella, era su perfume, lo que ella tenía que entregarle a su esposo, lo que ella tenía que darle a su esposo. Por eso María cogió, hermanos amados, y enjugó sus pies con sus lágrimas, los secó con sus cabellos y derramó su perfume, que era
costoso. Y Judas dijo: eso valía más de 300 denarios, se lo hubiéramos dado a los pobres. Porque hay gente que no quiere honrar al Señor. Primero está sus filosofías y sus ideologías que honrar al Rey de Reyes y al Señor de señores. Pero el Señor usó a una mujer para hacerlo en el nombre de Jesús. Oh, hermano, dele gloria a Dios. Ayúdanos, Señor. Y amados hermanos, llegaba esa noche y las vírgenes amigas de la joven también tenían que ser vírgenes como ellas. ¿Quiénes son tus amigas? ¿Quiénes te están aconsejando? ¿Cuántas niñas y señoritas no se desvían por la influencia de sus amigas? Mire, usted levanta a su hijo o su hija y por no ser prudente, en 10 y 20 y 30 minutos una persona le puede desbaratar con lo que usted ha edificado. Le dije a una mamá, le dije: necesita estar pendiente de su hija, con quién se está metiendo, pues por todo lo que estábamos hablando. Dije: revise bien con quién se está metiendo. Y decía: no, todos somos cristianos en la iglesia, en el colegio, o sea, el lechero, el panadero, todos cristianos. Porque vivimos en un mundo cristiano, pero un mundo que tenemos que corregir. Y esta niña se estaba refundiendo. Lo que la mamá le estaba edificando en ella, la señora le decía: no, eso ir todos los domingos a la iglesia, uy, no. Eso es fanatismo. Y la mamá le estaba estructurando en un solo momentico. Pero déjeme decirle, hermano, que aquí en esta palabra nos habla primero, dice que el reino de los cielos, así como habían señales para el mundo político, para el mundo físico, para todos los entes en el mundo, también habrán señales para el reino de los cielos, para la venida del Señor. Y esas señales se competen a usted y me competen a mí. Y es que el Señor viene a la puerta, que Él viene por segunda vez. Hay mucha gente que no sabe que Cristo viene por segunda vez. Pero Cristo dijo que Él volvería por nosotros. Y amados hermanos, qué hermoso que Dios nos compara esa gran boda judía con la boda del Señor. Y llegaba el tiempo del matrimonio y se entraban a la boda, presentaban a la mujer, tenía que colocarse un velo y el hombre iba bien organizado y los presentaban, pero cerraban la puerta. Y ya después de que cerraran la puerta no podía entrar nadie más. Y las 10 vírgenes y los 10 varones con sus antorchas eran los que mantenían la luz en todo tiempo, porque la fiestica no duraba 2 horas ni 4 horas, duraba 7 días, de día y de noche. Y luego que se casaban, iban a su casa y el amigo del novio guardiaba la casa mientras que ellos estaban en su tiempo de comunión y de intimidad. Y luego de eso duraban 1 año totalmente viviendo el uno con el otro. O sea que el hombre tenía que preparar provisión para 1 año, porque no podía salir a la guerra, porque tenía que dedicarse a su esposa en la instrucción de la ley del hogar. Y ella, como mujer sabia, estaba ahí y los dos tenían que aprender a convivir, los dos solos. Ya el papá y la mamá no estaban ni a un lado, sino que ellos habían cultivado todo.
Hoy el Padre es el único que sabe cuándo va a venir el Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo no se ha quedado quieto como predicaba el pastor Gerardo. El Señor Jesucristo está preparando a su iglesia para esa gran fiesta de las bodas del Cordero. Pero hoy quiero llevarlos a ustedes a través de la palabra. ¿Cómo es que el Señor nos está hablando aquí? Que entonces el reino de los cielos será semejante, será. Esa palabra será, téngala muy en cuenta, que es al final de los tiempos. Esa palabra será nos está hablando de este tiempo. Segundo, habla a 10 vírgenes. El número 10 habla de orden. Y lo primero que dijimos fue orden. ¿Qué es lo primero que el Señor va a hacer para todo este tiempo que Él venga? Se levantará el orden de Dios. La Biblia dice que la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Señor Jesucristo dijo: sea la luz. Y la luz es el Señor Jesucristo. Y Él está mirando, y su vida y mi vida tiene que alinearse al orden de Dios. Y va a venir un fluir de Dios mundial, donde el orden de Dios, donde usted dirá: yo tengo que vivir en orden, yo tengo que volver al Señor, yo tengo que volver a la iglesia, yo tengo que volver a leer la palabra, yo tengo que vivir para Dios. Vendrá un despertar del orden de Dios. Yo tengo que casarme, yo tengo que dejar la fornicación, yo tengo que dejar la lujuria, yo tengo que dejar el pecado, y el Señor traerá el orden de Dios sobre todo el pueblo del Señor. Diga: Dios es orden. Número 2 dice vírgenes. O sea que, hermanos, Dios va a levantar esa iglesia de Él pura, sin mancha, sin arruga. Amados hermanos, la palabra virgen significa alguien que no ha sido manoseado. Alguien en el español, el diccionario de español dice: alguien que no ha tenido relaciones sexuales. O sea, vendrá una pureza mental, emocional, física, moral, sexual, porque el Señor traerá su pureza a la iglesia. Amados hermanos, denle la gloria a Dios. Vírgenes, pureza. Y lo primero que nosotros tenemos que trabajar es decirle al Señor: tu pureza en mi vida, y comenzar a trabajar mi mente. Estamos viviendo los tiempos más difíciles, de las enfermedades mentales más fuertes en estos tiempos. Mire, por la gracia del Señor, conocemos al Señor con mi esposo hace más de 54 años. Pero, hermanos, lo digo con temor y temblor, esta es la época, y estamos bajo el pacto de la sangre de Cristo, donde hemos visto más problemas de la mente en el pueblo de Dios. En todos los años de mi niñez, adolescencia y juventud, nunca escuché de un hermano que pasara por el Alzheimer, la demencia, la esquizofrenia, una cantidad de cosas tan impresionantes. Pero de unos 10 o 15 años para acá han venido tantos problemas, y tenemos que orar. Usted tiene que orar por usted mismo, hermano. Que Dios, lo más sagrado que Dios les dio a usted, es ese santuario llamado la mente, que es tan lindo. Imagínese esa capacidad de mi consciente de poder pensar, archivar y rearchivar. Y cómo el Espíritu Santo, cómo se alimenta la mente. Dios nos ha dejado ese santuario para que nosotros somos los administradores de nuestro cuerpo. Usted es el administrador de su cuerpo, de su mente. Pero ¿cómo se alimenta mi mente? Por lo que veo, por lo que oigo, por lo que huelo, por lo que hablo y por lo que agarro
O sea que los 5 sentidos alimentan mi mente. Cuando yo permito esa alimentación correcta, va a haber una sanidad mental. Pero todos necesitamos hoy la sanidad de la mente. Todos. Porque hermanos, estamos viendo hoy en día, hace cuántos años usted no escuchaba una grosería en los medios de comunicación. Nunca se escuchaba. Me dijo una hermana antier en la predicación, me dijo, se sonaba un pitico, pi, ¿se acuerda? Ahorita qué piticos ni qué nada. Ahorita las mandan directas. Y mientras que usted agarra el celular y va a cambiar, usted ya la escuchó. ¿Qué pasó? Llegó acá al consciente. Usted dijo, uy no, Dios mío, santo Jehová, ¿eso qué es? Eso no es de Dios, pum, lo quitó. Pero de aquí pasó al subconsciente. Y usted cualquier día se levanta y está por ahí haciendo sus cosas y ¡pum!, salió la grosería. Y usted, venga, si yo hace cuántos años no digo groserías. ¿O a usted le ha pasado? ¿A alguien le ha pasado? Levante la mano. Uy, a ninguno. Usted, los de la primera reunión, sí. ¿A cuántos ha llegado así ese pensamiento? Así, escuchó y llega y ¡bum! ¿A cuántos? Sí, es terrible de lo que escucha. Pero usted está viendo, y así esté viendo la película de Santa Teresita de Calcuta, pero está en medio de la película y pasaron los detalles, cosas, y ¡pium!, salió una escena incorrecta. Y usted, ¡uy! Ya, lo corrió, ya, listo, ¡uy, Señor, sangre de Cristo! ¡Aleluya! Y gloria a Dios porque tenemos rápido ese, ¿sí o no? Porque cuando a usted no le importa nada, usted se queda y dice, ay, tan fanáticos. Eso, el Señor nos cuida y nos libra. Pero usted no sabe que usted tiene una mente. Entonces ya no puedo mirar nada. Allá usted. Usted decide porque usted es el administrador. Usted es el dueño de su mente. Y usted rápido borró. O a veces así. Y ¡fum!, le apareció nuevamente esa escena en la mente. Y si usted no hace un pare y comienza a limpiar su mente, eso se va acumulando, 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 acumulando. Otro día ve otra, otro día ve otra, otro día una charla, otro día una cosa, donde con su esposo, con su esposa mantenían la pornografía para poder tener una relación. Y todo eso comienza ya a revolcarse en la mente, a guardarse, a guardarse, a guardarse. Y lo que estamos pasando. Me llamaba alguien de otra ciudad y me decía, necesito que me ayude a orar por mi mamá. Y yo le dije, ¿pero qué pasó? Dijo, de un momento a otro, mi mamá dijo, ¿dónde estoy? Y yo, pues acá, mamá. Pero ella no le puso atención, ¿cierto? O sea, ella pensó, ya, mi mamá, pero no le puso cuidado a esas pequeñas lucecitas, ¿cierto? Y dice, no, cuando me llama la cuidadora, que mi mamá se quitó todo y quería salir así. Hermanos, tenemos que trabajar con la palabra de Dios la mente, porque en el inconsciente están archivados todas las cosas reprimidas que hay en nosotros, todos los que estamos acá. Y yo le pido al Espíritu Santo que nos guarde para que ese inconsciente no vaya a ser una jugada en su vejez. Esto tenemos que hablarlo con temor y temblor, porque todos lo necesitamos. Pero yo les tengo una palabra tremenda, donde dice que la palabra de Dios es espada de dos filos que penetra
hasta partir el alma del espíritu. Y el alma es la mente, la voluntad y las emociones. Y esta palabra es la que nos ayuda y nos dice en su palabra que no alimentemos el alma, o sea, mi mente, mi voluntad y mis emociones con la carne. Y el Señor la clasifica, y lo primero que habla más o menos en 3 o 4 secciones, y la primera habla del área sexual. Porque estamos en una sociedad hipersexualizada, donde el hombre quiere explorar, aventurar de todo lo que escucha. Y el diablo pone ejemplos y dice: pero fulano de tal lo hace, eso no tiene nada y tan chévere. Y las naciones están siendo gobernadas por personas en su desorden sexual, y eso implica y eso baja, pero hay poder en la sangre de Cristo cuando nos levantamos una iglesia donde le decimos: Señor, aquí estoy, mira este pensamiento, mira esto. Estaba predicando con los hermanos de Yaguará y estaba hablando de la mente, hermanos, porque tenemos que orar al Señor por nuestra mente. Y me dijo una hermana: llevo tantos años orando porque hay pensamientos que no me dejan, que me atormentan. Hay gente que es sincera, hay gente que es sincera delante de Dios. Le dije: no me cuente, vamos a orar, porque eso es suyo, eso es entre Dios y usted. Ese es el santuario que Dios le ha dado para que salgan los demonios, para que salga todo lo malo. Pues en este mundo tan perverso y tan cochino, poder tener la mente solamente será a través de su palabra, y Él nos dará la mente de Cristo. Oh, hermano amado, y los pasos están en la palabra. Lo primero que usted tiene que ver es Gálatas 5:18 en adelante. Ese es el pan diario de cada día. Y el Señor lo deja ahí. ¿De qué está llena mi mente? Y acuérdese que la abundancia del corazón habla la boca. Hablaba con una hermana y me dice: tengo un problema muy grave. Mi esposo se burla mucho y me dice cosas mucho en burla. Y yo le dije: póngale cuidado, no se enoje. Porque los esposos o las esposas, cuando hablan en burla, están diciendo la verdad. Lo mismo cuando se tiene ira. Entonces no se tome nada personal, sino coja esas palabras y dígale al Señor: ayúdame a cambiar en todo esto. Y vendrá una sanidad tremenda. Y Dios comienza a hablar. Y nos habla y nos desglosa ahí la palabra, ¿verdad? ¿Cuántos encontraron ya Gálatas 5? Dice, habla primero del área sexual: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia y orgías. O sea, habla primero del área sexual. Mira, hermanos, si los adultos hay luchas en esta área, ¿cómo será con los niños y adolescentes? Que el martes decía el pastor David Cote, que nos mandó un video, que hemos de estar listos, preparados. ¿Cuántos estamos orando y listos? ¿Sí estamos listos o no? Que van a aprobar la ley trans, donde a los niños, a las niñas les cambian su sexualidad. Un niño de 3 años, mi nieta tiene 3 añitos, ella lo que le gusta es allá en esa piscina y se tira y juega y ora y nos pone a orar a todos. Pero ella que está pensando, hermanos, en cambiarse de sexo. La corrupción está tan terrible. Hermanos amados, todas estas obras de la carne en la parte sexual, pero también en la parte religiosa, espiritual: idolatría, hechicerías y herejías. Es otra parte ahí en otro segmento, gracias.
idolatría, hechicería y al final herejías. ¿Estamos viendo terriblemente eso? Pero luego entra la parte del carácter, que es enemistades, pleitos, celos, contiendas, disensiones, envidias. La parte del carácter. Y la última parte que tomamos aquí, este segmento, borracheras. O sea, vicios. Y se lo está hablando a la iglesia de Galacia. No se está hablando a la gente del mundo. Se lo está hablando a la iglesia de Galacia. Y nos lo está hablando a nosotros. ¿Cuántos recibimos esta palabra? ¿Sí la recibe, hermano? Y la semana pasada estuve hablando con la señora, después de darle todos estos puntos, de hablar cuál es la raíz de esos pensamientos. Luego le dije, el segundo punto es llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No solamente los malos pensamientos, no los regulares pensamientos, sino todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Tercero, debemos de confesarlo a Cristo en oración, en ayuno y pidiéndole al Señor un verdadero arrepentimiento y una decisión que usted lo quiere dejar. Porque si usted no lo quiere dejar, pues y cuarto, Filipenses 4:8. Debemos de pensar en lo que, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. ¿Qué más dice ahí? Dígalo fuerte. Si hay virtud alguna. Mire, en lugar de no quedarnos nosotros ahí tiempos ahí pensando, dice la Biblia, no traigáis a la memoria las cosas del pasado, porque aquí yo hago cosas nuevas. Pensemos y comencemos a escudriñar pensamiento por pensamiento. Tal vez usted no está en adulterio, tal vez usted no está en esas cosas, pero existen los pensamientos. Pensamientos de adulterio, pensamientos de fornicación, pensamientos de homosexualidad, pensamientos lésbicos, pensamientos lujuriosos. Miren la cantidad de pensamientos. Eso es una multitud y multitud y multitud. Pero para eso estamos acá. Porque la palabra de Dios nos limpia. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Me dijo hermana y lloraba y levantaba sus manos, dijo gloria a Dios. Llevo una semana en que esos pensamientos de tormento ya no me están atormentando. Le doy la gloria a Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y por último, su mente ahora es la mente de Cristo. Usted tiene la mente de Cristo. Y eso es algo maravilloso. ¿Cuántos amamos la palabra? Es que la palabra de Dios es hermosa, ¿verdad? Es algo maravilloso. Entonces, vírgenes, pureza, ¿verdad? Estaban vestidas, esas 10 vírgenes estaban ¿qué? Vestidas. Pero mire lo lindo, que tomando ¿qué? Sus lámparas. ¿Tomando qué? Sus lámparas. Entonces, ¿qué hemos dicho? Que tu lámpara no ¿qué? No se apague. Primero, orden. Segundo, pureza. Ahora vamos al tercero, que tomando ¿qué? Sus lámparas. ¿Sus qué? Lámparas. La lámpara es símbolo de la palabra con que limpiará el joven su camino.
con guardar su palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Estamos leyendo el Salmo 119 en el devocional, ¿verdad? El más extenso de la Biblia, pero qué tremendo es, solo habla de la palabra y de mi relación con Dios. Entonces, hermanos, la palabra de Dios es lámpara, pero también es lumbrera. Dice, la palabra de Dios es lámpara a mis pies. ¿Qué quiere decir eso? Su diario caminar, el Señor le va a guiar el día a día, pero lumbrera que usted lo va a alumbrar hasta allá, su futuro y aún más allá, hasta que lleguemos a la presencia del Señor. Él será mi luz, Él será mi resplandor, Él será mi todo, y Él no me dejará caer. Y como predicaba el siervo de Dios el viernes, hace un mes, decía que Dios nos guarde sin caída hasta el último día, hasta cuando Cristo venga. Él nos va a ayudar a permanecer sin caída. Qué hermoso es esto, ¿verdad? Mira, hermanos, a usted no le entra ni la hechicería ni la brujería, ni a mí tampoco, porque Dios nos tiene guardados. ¿Sí es así o no es así? Eso lo vimos en la palabra hace poquito. Cuando Balac alquila a Balaán para maldecir a Israel, y que dijo, por más que quiera no lo puedo maldecir, porque a Israel no le entra agüero ni nada de eso. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Amén. Pero ¿sabe qué hizo Balaán? Le dio un consejito, y por eso se llama el consejo de Balaán. Le dijo, venga, no le podemos hacer la maldición, pero le voy a dar un consejo. Saque las muchachas más bonitas que tenga en su pueblo y póngaselas a todos esos judíos, a todos esos hebreos. Cuando ellos salgan y vean las niñas hermosas, y los derrotarás. Pues déjeme decirle que el consejo de Balaán es el mismo consejo del diablo y no lo ha cambiado. La estrategia no la ha cambiado, en que tal vez no nos pueda hacer nada por ninguna parte, pero pone a la salida la tentación. Y si usted no está firme en el Señor, es tremendo. Por eso el Señor nos habla, hermanos amados, de vivir con la lámpara, la luz, mi diario caminar, mi lumbrera. Porque esto no se trata de correr, sino se trata de perseverar hasta el fin. Amén. Y esa lámpara representa también al Señor Jesús. Amén. El candelabro también representa al Señor Jesús en Apocalipsis, pero también representa que nosotros vamos a hacer luz a toda la gente. Su testimonio, la gente va a llegar a Cristo. Porque van a decir, mire esta persona, cómo era y cómo Dios la ha transformado. Y a causa de su testimonio, Dios va a traer muchas personas a los pies de Dios. Entonces, esa lámpara es palabra, es vivir con el Señor, ser luz a los demás. Pero para que esa lámpara se mantenga, tiene que estar llena de aceite. Entonces, hemos dicho que tu lámpara no se apague. Primero, orden. Segundo, pureza. Tercero, tu lámpara. ¿Está listo usted? Y ellas todas las 10 salieron a recibir al esposo. Mire, por muchos años nos han dicho de la iglesia mundana y la iglesia espiritual, y que los que van a estar listos son los espirituales y los mundanos. Sí, eso es cierto, pero en este contexto no es así. Porque las 10 vírgenes estaban en el orden de Dios, las 10 vírgenes estaban en la pureza de Dios, las 10 vírgenes tenían sus lámparas, las 10 vírgenes estaban esperando al esposo. O sea que la diferencia de los últimos tiempos va a ser una línea muy delgadita, como el trigo y la cizaña, que juntos crecen, que el trigo es exactico a la cizaña y la cizaña es exactico
cantico al trigo. ¿Y cuándo se va a dar cuenta quién es trigo y quién es cizaña? Cuando se recoja la cosecha, cuando venga el Señor Jesucristo. O eres trigo o eres cizaña, y son idénticos. ¿Qué es la diferencia? El fruto. Porque el trigo sirve, hermanos, es bueno para hacer el pan, y la cizaña se hace pan, pero ese pan es amargo. El Señor quiere que tú seas trigo, no quiere que seas cizaña. El Señor quiere que seas esa virgen que estás en orden, esa virgen que estás pura, y esa virgen que tienes tu lámpara encendida. Y amados hermanos, aquí el Señor llega y parte este grupo en dos, 5 y 5. Investigando si el número 10 es el orden de Dios, el número 5, escuche lo que significa el número 5 según la Biblia. Significa la gracia. Levante sus manos a Dios, porque es por gracia, no por obras. Hermanos, es la gracia que desde el día que Cristo murió en la cruz, desde ahí empezó la época de la gracia, y vendrá esa época hasta el día que el Señor venga. Entonces la diferencia de las prudentes y las insensatas es que la gracia de Dios muchos la han tomado en serio, pero otros la gracia la han tomado para el pecado. Y no importa lo que tú digas y vivas, me vale. Y la gracia la he tomado como libertinaje. Y por eso el Señor aquí nos habla: 5 prudentes, 5 insensatas. Pero el carácter, y quiero que usted lo anote en grande, el carácter de las prudentes es que no se conforman, no se conforman, más y más y más. Ellas llegaron preparadas, estaban preparadas las insensatas tomando sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite. ¿Cuál es el carácter de la insensata? Escríbalo muy grande. Eran muy confiadas, y así estamos la iglesia del Señor, confiados. Dejémosle eso al Señor. Ay, ¿para qué tanta oradera? Yo estoy con el Señor, aleluya, aleluya. Y sí, es verdad, usted está buscando de Dios, usted hace las cosas. Por eso el Señor le dice ahí que estas insensatas tomaron consigo aceite, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite. Y aquí está la diferencia, es muy pequeña. Mire, vasijas y luego sí la lámpara. Eran previstas, gente que no está con lo del momento, sino que sabe que tenía que alumbrar, y llevaron sus vasijas para 7 días. Aquí no va a ser para 7 días, amado. Es hasta cuando Cristo venga. Es hasta cuando Cristo venga. Y mira lo que dice acá, que a la medianoche, ellos tardándose el esposo, hermanos. Mire, cuando el Señor Jesucristo les dijo que Él iba a venir en el 33 después de Cristo y 30 en adelante, que Él habló que Él iba a venir, y estamos en el 2025. ¿Cuántos años han pasado? Pero el Señor va a venir por nosotros cuando menos lo estemos esperando. Cuando menos lo estemos, ¿qué? Esperando. Y déjeme decirle que todas cabecearon. Aquí no fue un adormecimiento ni un letargo. No. Es que ellas estaban en la espera. ¿Cuántos nos ha tocado esperar? ¿Sí les ha tocado esperar? ¿Sí? Ahorita ya las novias no llegan tarde porque hacen todo en una finca. Entonces el uno se arregla en una casa y el otro en otra casa. Entonces ninguno llega tarde. Pero antiguamente, ¿cuántas llegamos tarde a la boda? La hermana también, y hermana, y estando en la misma finca, ay, no le puedo creer. Tremendo. Era espere y espere y espere. Estábamos orando con mi esposo que día, y pues bueno, estaba muy cansada. Estábamos orando ahí, y hasta ahí me acuerdo que estaba orando. No me acuerdo de más. Cuando me desperté estaba arropada, sentada y arropada y así.
dijo mi esposo: amor, es que estabas tan cansada que mejor te arropé y dije: voy a dejar que mi esposa descanse y después seguimos la oración juntos. Y eso me puso a pensar. Yo estaba orando, estaba ahí atenta a la oración, pero quiero regalarles Cantares 5:2. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Esto es hermoso. Vendrá el momento de tanta espera de toda la iglesia, que vendrá ese sueño, pero por el cansancio, por la fatiga. Pero en medio de eso, tu corazón vela, pero tu lámpara está encendida, porque recogiste harto aceite y está llena tu lámpara, prendida toda la noche, y sus vasijas. Y a la medianoche, ¿usted sabe cuántos hemos salido a la medianoche a la calle? Es el momento más oscuro. Es terrible la oscuridad a las 12 de la noche. Hasta produce como ¿qué? Como miedo. Veníamos de Venezuela con mi esposo bajando el pescadero a las 12 de la noche. Y hermanos, esa oscuridad y el terror que se siente en esos momentos. Y éramos la única camioneta que veníamos en esa carretera. Y se apagaron las luces de la camioneta. Y mi esposo dijo: cerrado espíritu de tiniebla, y comenzó a orar y a reprender y ya. Y yo, horrible. A la medianoche, ¿sabe qué va a pasar cuando haya tantas tinieblas en la tierra? Todo lo que se está revolcando. Tú dices: pero ¿qué más puede suceder? ¿Qué más va a pasar? ¿Qué más estamos viendo? Oscuridad, oscuridad, oscuridad. Y dice que a la medianoche se oyó un clamor. Si la iglesia, las 10 vírgenes estaban dormidas, ¿quién clamó? El Espíritu Santo clama por ti de día y de noche, intercediendo por ti, por mí, por su iglesia, por la tierra, porque el clamor le pertenece al Espíritu Santo y Él es el que dirige la oración las 24 horas en el mundo entero. Él tiene la gente orando, 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 orando. Yo no sé cuántos hoy le decimos: aquí estoy para orar y clamar y levantarme en ese clamor. Y ese clamor que dice: ya viene el esposo, salid a recibirlas. Entonces aquellas vírgenes, ¿si ve? Juntas. Si ve que la diferencia, o sea, es una cosa bárbara. Saber, juntas tienen ánimo de levantarse, se levantaron, se hace despertar tremendo y arreglaron sus lámparas. ¿Y por qué tenían que arreglar las lámparas? Estaba estudiando que arreglaban porque toda la noche se quedaron cabeceando, durmieron y la lámpara seguía encendida. La colocaban en un lado y colocaban el pábilo bien largo dentro de la lámpara, para que cuando entonces la noche iba cayendo y cuando ellas se levantaban tenían que mirar el pábilo y tenían que cortarlo donde ya se había quemado, hermanos amados, y comenzaba otra vez y se levantaba ese fuego. Hay que revisar la vida continua de oración, porque hay momentos que todos nos apagamos, todos comenzamos, no apagamos, sino que nos quedamos ahí como que sí, Señor, sí. Pero hermanos, sienta o no sienta, arrodíllese y dígale: Señor, gracias por el carro, gracias por la beca, gracias por los viajes, gracias por la posición. Pero si tu presencia no está, no hay nada. Tu presencia es lo más importante en mi vida. Y si yo tengo tu presencia, lo tengo todo en el nombre de Jesús de Nazaret. Solo a Él, solo a Él. Hermanos, arreglaron sus lámparas y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. ¿Cuál fue la palabra que le dije que escribiera grande? Confiadas. No hay lo peor que esta confianza no era en Dios, sino en ellos. Y mire,
Nuestras lámparas se apagan, o sea, tuvieron aceite, pero ya, si se apagaba ya, se quedaban en la oscuridad y nadie podía entrar. Pero ya le pidieron aceite a las otras. ¿Y las otras qué dijeron? No, tan egoístas, ¿no? ¿Qué les falta amor? Uy, qué hermanita. Pero quiero que anote esto que aprendí. El aceite es intransferible, porque la diferencia no estuvo en el orden, no estuvo en la pureza, no estuvo en la lámpara. La diferencia fue en el aceite. Y el aceite es la relación íntima con Dios. Esa es intransferible. Así oremos con mi esposo, que por la gracia de Dios él me insta todos los días a orar juntos. Y gloria a Dios. Pero eso es mi oración con él, es mi vida personal con el Espíritu Santo, porque el aceite solo se encuentra en el Espíritu Santo. Y usted puede estudiar cómo se hacía el aceite en el Antiguo Testamento, y usted comienza a ver, amados hermanos, que el aceite acá, las purantes dijeron: no, nosotras no le podemos dar aceite a ustedes, vayan y compren, vayan a los que venden y compren para ustedes mismas, hermanos. Y dice que mientras ellas iban a comprar, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, los hermanos de allá, ya las vírgenes aquí se despertaron. A ver, los hermanos de allí, ¿qué pasó? ¿No les escucho? Uy, no les escucho. Ahora sí, ¿qué pasó? Llegó el esposo. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Viene un clamor. Va a haber un derramamiento del Espíritu Santo en toda la tierra. Ahorita que hay tanta oscuridad y más oscuridad, se levantará ese clamor que no será de la iglesia, sino del Espíritu, que vendrá sobre la tierra. Y se levantará ese clamor y vendrá un despertar, hermanos amados, como nunca antes lo ha habido. Ningún avivamiento podrá ser igualable a lo que el Espíritu Santo va a hacer, donde vendrá el despertar de la medianoche. ¿Y cuál será ese clamor? Vengan, prepárense, salgan, porque ha llegado el esposo. Cristo viene pronto. Oh, hermanos, aleluya. Oh, santo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Se cerró la puerta. Anota, hay una connotación. ¿Quién cerró la puerta en el arca en el Antiguo Testamento? ¿Cuánto tiempo le dio a la gente para que se arrepintiera? 120 años. Escucha, estamos en el 2025. En el 2035, como vamos todos, las Biblias estarán arrimadas en rincones y usted las encontrará en sus mismas casas, porque la gente no querrá conocer las escrituras. Y si el pueblo, hermanos, está destruyéndose, es por la falta de conocimiento de la palabra de Dios. Hermanos queridos, no se aparte este libro de la ley. La meditarás al levantarte, al acostarte. Hermano, cuando vayas por el camino, lee la Biblia, lee la Biblia. Sienta o no sienta, entienda o no entienda, lea, 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 lea. No entiendo, lea la palabra, se queda dormida, lea, se levanta, lea la Biblia, léala en la mañana, léala en la tarde, léala en la noche, lea.
y esa lámpara, ese aceite comenzará a fluir y a llenarse y a llenarse. Y así haya venido el desánimo, el Señor te levanta, el Señor te levanta y el Señor sigue y se sigue, porque esto no se trata del que corre, esto no es que quién va a llegar, y esto parece es una carrera en las iglesias. Hoy quién quiere, no, el Señor quiere es que tú lo conozcas, que te metas con Él, hermano amado. Estas vírgenes estaban preparadas y entraron con Él a las bodas y se cerró la puerta. Y al rato, ¿quién llegó? ¿Sería que encontraron aceite? Yo no creo. Porque cuando Cristo venga, la iglesia es levantada y el Espíritu Santo también. ¿Está escuchando? Se cerró la puerta, pero comenzaron. ¿Y cómo gritaban? Pero no decían ábrenos, ¿qué decían? Estas vírgenes lo reconocieron como Señor, pero a su manera, porque el primero está en mayúscula y el segundo en minúscula, aunque en la original no se habla de mayúsculas ni minúsculas, pero para nuestra idiosincrasia en español lo podemos usar. Y el Señor salió, porque en esas bodas había unos portones grandes en madera y había una puerta más o menos que cabe la cabeza de la persona, y golpearon y golpearon y golpearon. Ábrenos, Señor, ábrenos, Señor, ábrenos, Señor, ábrenos. Y el Señor fue y abre esa puerta y vieron el rostro del Señor. Y el Señor, ¿qué les dijo? Yo no las conozco. Pase por favor a Mateo 7. No os conozco. O sea que el aceite habla de relación con Dios, es personal. Mamás, papás que estamos aquí, instruyamos a los niños, enseñémosle cómo. ¿Cuánto duras tú de rodillas orando, clamando de día, de noche? Toda la vida hemos visto al siervo de Dios clamando de noche. Cuando yo estaba en mi niñez, llegaba a la iglesia muy temprano. Yo les he contado a ustedes, mi mamá nos levantaba todos los domingos a las 5 de la mañana para ir a la iglesia, y el culto era a las 9:30. Intensa, súper intensa, pero gloria a Dios. Y a las 7, antes de las 7 salíamos para la iglesia y llegábamos casi 2 horas antes a orar de rodillas. Siempre que llegaba a la iglesia veía a mi pastor allá en un rincón orando, solo, en ese templo tan grande. Era una niña. ¿Ustedes piensan que los niños no observan? Y los niños observan, y Dios va escogiendo, y por la pura gracia me escogió. Y le doy gracias a Dios que nos ha enseñado con mi esposo que vale más su presencia que todo el oro de este mundo. Y lo que estamos clamando es que ninguno de ustedes ni nosotros nos quedemos, porque ahí no va a valer que yo te pido perdón, Señor, porque es que los evangélicos, eso hacemos unas tradiciones tan raras. Ay, yo ya le pedí perdón a Dios. No, no alcanzará. No alcanzarás a pedirle perdón a Dios. Ya no juegues. Vive la palabra. No os conozco, pero mire cómo eran estas personas. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Wow. O sea que estas eran profetas. Ojo, ojo, ojo. Si Dios te usa, no quiere decir que Dios te apruebe. Señor, Señor, en aquel día no profetizamos en tu nombre. Mira esta falta de respeto, no había humildad. Qué falsa humildad a veces nosotros manejamos hasta con el mismo Señor.
¿No profetizamos en tu nombre? Mire, pero estas eran más poderosas. Y en tu nombre echamos fuera demonios. ¡Wow! ¡Qué ministerios! ¡Santo! Profetizaban, echaban fuera demonios. Dice, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el Señor entonces declara y le dice, nunca os conocí. Estamos bajo el pacto de la sangre de Cristo. No sé que seamos conocidos por todo el mundo, por los dones y cantidad de cosas, y no seamos conocidos por el único que debe de conocernos. No os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, profetizaban, sanaban enfermos, que eran unos tremendos, pero la relación con Dios por su autoconfianza. Y el Señor le dijo, apártense de mí, ya no más. Hacedores de maldad. Y yo les he enseñado a ustedes esa original. Cuando el Señor les dice, yo no los conozco, y ellos se ponen de cara a cara con el Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, y el Señor dijo, no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. Y en el original dice, apartados de mí, hacedores de maldad, y dice, porque ustedes solamente han hecho lo que se les da la gana. Esto cogió y ministró mi corazón, porque ¿quién no hacemos lo que se nos da la gana en el evangelio? Todos nosotros hacemos lo que queremos y lo camuflamos. Somos espirituales, somos profetas, echamos fuera demonios, hacemos milagros en el nombre de Jesús, pero vivimos a nuestra manera. Estamos en orden, puras, vírgenes, con lámpara. Estamos preparadas, listas para recibir al Señor, pero no tenemos el aceite. Y la pequeña diferencia, esa línea de diferencia, será el aceite. Cierre sus ojos, por favor, y digámosle al Espíritu Santo que Él nos da aceite fresco del Espíritu Santo de Dios. Deja que el Señor te ministre. El Espíritu de Dios vive en nuestras vidas. El Señor está aquí, amado mío. Si el Señor nos trajo en esta mañana, hoy vinimos los que el Señor quería hablarnos específicamente. Hoy estamos aquí. Yo no sé cuántos deben de decirle al Señor esa palabra de pureza sobre su vida. Que haya pureza en su vida mental, en su vida sexual. Los casados, que tengamos pureza en el Señor. Que estamos viviendo en un mundo tan corrupto, pero tan corrupto. Pero el Señor nos ha dado de su palabra. El Señor nos dice que estará con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Cómo llenas tus vasijas de aceite? El Señor le dijo, Pablo le dijo a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para tu aprovechamiento, para que tu aprovechamiento sea manifiesto. Y mire lo que nos dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Cierra tus ojos allí.
Cierra tus ojos, coloca tus manos allí donde queda el corazón y ora por ti mismo. Ora, no cantes, ora por ti mismo. Ora por ti mismo, ora por ti mismo, hermano. Mira, yo no te conozco, ni quiero saber nada de lo tuyo. Eres tú y el Espíritu Santo. Eres tú y el Señor. Y todos los que están en su casa allí, vuelve al Señor. Vuelve a llenar tu lámpara. Ten vasijas. Hay más, no seas conformista.